Estaba mirando el reporte que tiene que ver con los casos de COVID, el último, el que se conoció el domingo. Habla de un leve aumento, si vos lo comparás con varias semanas para atrás. Si lo comparás con la semana anterior, hay una cifra en baja, pero la alerta pasa porque hay el comparativo entre 2 o 3 semanas para acá, habla de un 25% más de casos de COVID. Vamos a preguntarle a Jorge Aliaga, físico, investigador del CONICET, está en comunicación con nosotros. Doctor Aliaga, ¿cómo le va? Federico Smith y le estamos saludando aquí en Radio Cooperativa junto con Gustavo Idoyaga. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, gracias. Bien. Gracias por atendernos, doctor. No, por favor. Bueno, tenemos que tener alerta por esta pequeña, por ahora, suba de casos de COVID. Bueno, mira, a ver, los números se pueden mirar de diversas formas. Lo que se parte que la foto que se saca el domingo, que es una página web con unos numeritos, eso es lo que se cargó en la semana de confirmados y de fallecidos. Ahora, el lunes a la madrugada, digamos, y nosotros lo analizamos el lunes y el Ministerio lo publica recién el martes a la tarde, lo que se hace es un análisis de esos mismos datos, pero mirando cuándo se contagiaron esas personas o cuándo fallecieron, no cuándo se cargaron. Y ahí tenés una diferencia importante porque desde hace ya varios meses que una parte no menor de lo que se carga todavía es de la suba grande que hubo en enero y febrero, que se va cargando demorada en distintas provincias. ¿En cuanto a contagios? Entonces, o en cuanto a muerte está hablando? En cuanto a contagios en general, ajá, y en particular en la última semana, menos en contagio y muchos muertos. Ajá. Es decir, de los 110 muertos que se informaron el domingo, prácticamente muy poquitos, un 15% eran de las últimas semanas, de los últimos 10 días. La enorme mayoría eran de enero y febrero. Entonces eso te hace que tengas que mirar los datos con cuidado. La otra cosa importante es que hace 3 semanas el Consejo Federal de Salud acordó cambiar el criterio de cómo se van a registrar, qué se va a buscar en los datos. En particular, los casos leves de jóvenes ya no se testean más. Entonces, ahora se testean solo casos graves. Entonces, eso también te distorsiona contra qué comparás, porque bueno, si se mide distinto, entonces hay que mirar con más sutileza los cambios. Dicho todo esto, lo que nosotros vemos en la base en función de los contagios es que en la ciudad de Buenos Aires en particular, en el último mes los casos se duplicaron. Uh-huh. Se aumentaron un 100%. ¿Y cuál sería la explicación ahí? Porque la explicación aparentemente es que ahora en la ciudad de Buenos Aires está circulando fuertemente la variante, la última, digamos, la BA2, la Omicron A2, digamos, la última, que es la que generó la última suba de casos en Europa y en Estados Unidos. Bueno, ahora entró en la ciudad de Buenos Aires, todavía no tan fuerte en el resto del país, y eso explicaría una suba de casos. Yo me acuerdo en el verano, antes de la fiesta, que ya había la Omicron dando vuelta. Sí. Yo venía invicto hasta ese momento, trabajando 2 años sin problema en la pandemia, acá para allá, y venía fantástico. Y en las vacaciones me contagié, que nunca supe ni siquiera de dónde, sinceramente. Sí, yo tampoco. Yo estaba en el medio de un bosque en la costa, alejado de ningún lugar público, y no sé cómo. Yo no supe nunca cómo. Fue muy leve, la verdad que la pasé bien, no tuve problema. Sí. Pero a lo que voy es que uno en ese momento veía que en algún momento las balas estaban picando cerca, ¿no? Sí. Ahora la sensación que hay es rara porque uno conoce gente que, a ver, le soy sincero, tengo por lo menos 2 o 3 personas que tienen o coronavirus, o que tienen un resfrío, o que se sienten un poquito mal, ¿no? Pero no hay tantos testeos, entonces uno no sabe si es COVID o no eso, ¿no es cierto? Exactamente, bueno, ese es uno de los problemas. Nosotros hemos tenido en marzo una enorme cantidad de personas con enfermedades respiratorias que no eran COVID. Tuvimos una anticipación del periodo típico anual de influenza, que en lugar de venir con los fríos, se adelantó a marzo. Atípico, completamente atípico. Ahora eso está cediendo un poco, sigue habiendo influenza, pero está cediendo un poco y está subiendo los casos de coronavirus, que como bien decías, como no se testean los leves, solamente estamos viendo los casos que podrían ser más complicados. Y obviamente no todos son complicados, fundamentalmente porque tenemos una enorme cantidad de población vacunada. Claro. Entonces, incluso ya está comenzando la cuarta, ¿no es cierto? La cuarta dosis. Exactamente, por eso yo creo que ahora lo que hay que mirar es tomar esto como referencia, no para asustarse,
sino como referencia de que el virus sigue circulando. Bien. Y recordar que este es un virus que no fue y no va a ser una gripe, porque con una gripe no fallece la cantidad de personas que fallecieron de coronavirus, y además no nos tenemos que vacunar contra una gripe toda la población cada 4 meses. Doctor, esto es una enfermedad distinta. Entonces, lo que hay que hacer es mantener la cobertura de vacunas correcta. Se está recomendando ahora que los que ya pasaron 4 meses del último refuerzo se den otro refuerzo. De nuevo, no es para salir corriendo, no es para apurarse, no es que de un día para el otro uno deja de tener cobertura, pero después de 4 meses está, comprobado que va bajando paulatinamente. Doctor Gustavo Idoyaga le habla, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Doctor, bueno, y vamos a ese tema, ya que habló de las muertes. Está comprobado, yo seguía cuando era el día a día, seguía los datos de Martín Barrio Nuevo, usted lo conoce, sí, el diputado de Corrientes y demás. Bueno, en definitiva, el último dato que recuerdo era que de los fallecidos, creo que de los fallecidos superaba el 90% eran no vacunados. ¿Qué datos tiene usted al respecto? Bueno, a ver, hay que tener cuidado con los números, sí, porque, y se lo planteo por el absurdo, sí, ninguna vacuna es 100% eficaz. Obvio. Entonces, si todos estuviéramos vacunados en la población, solamente fallecería gente vacunada. ¿Se entiende? Claro. Entonces, claro, entonces digo, a medida que cada vez hay más gente vacunada, es razonable esperar que la gente que fallezca sea vacunada. Simplemente porque quedan muy poquitos sin vacunar. Sí, pero igual entonces, los datos que sí, los últimos cuando se publicaba de manera diaria, los datos eran más de no vacunados o aquellos vacunados que tenían las patologías preexistentes, las crónicas. Sí, claro, bueno, exactamente. Efectivamente, las personas que no tienen comorbilidades, las personas incluso que son relativamente jóvenes y que están vacunadas, la probabilidad de tener un caso grave baja muchísimo. Nunca es 0, pero baja muchísimo. Efectivamente, sigue siendo una enfermedad donde hay sectores que la pasan mal y que si no están vacunados la siguen pasando. Digo, no es verdad que Omicron era más leve que las anteriores. Simplemente que cuando llegó Omicron mucha gente estaba vacunada. Claro. Bueno, pero se hablaba de que Omicron era, para decirlo así de una manera grosera, superior, ¿no? De las vías superiores y que no iba al pulmón. Había como una suerte de comentario al respecto. En realidad es difícil de saber a ciencia cierta, porque de nuevo estábamos haciendo un experimento con gente que ya tenía inmunidad por la vacunación. Claro. Entonces, efectivamente, se lo explico al revés. Yo soy físico, no soy médico, pero bueno, escuché un poco de esto y puede ocurrir que justamente como el cuerpo tenía las vacunas, reaccionaba más rápido y no dejaba que el virus avanzara a las vías inferiores. Claro. Entonces, digo, me parece que lo importante ahora es tener en claro que con el frío suben los casos. Entonces mantengamos la vacunación al día. Y la otra cosa, y se lo planteo así, nosotros no pensamos en tomar agua que sea pura solo cuando hay epidemia de cólera. Nosotros tomamos agua pura siempre. Bueno, de la misma forma, si vamos a estar en un ambiente cerrado, tengamos presente que el aire que respiramos tiene que ser un aire saludable. Y que eso se logra ventilando los ambientes. Entonces nosotros tenemos que tener una ventilación continua en los ambientes cuando compartimos el ambiente con otras personas, para no estar respirando el aire que exhaló otro. Porque nunca sabemos, el COVID y otras enfermedades, las personas pueden contagiar antes de tener síntomas. Entonces nunca sabemos si alguien no nos está contagiando cuando nos está respirando es encima. Loco, ¿no? Porque hay gente que lo estamos viendo de vuelta ahora con que nos pasó, ¿no? Cuando se empezaron a contagiar los primeros vacunados, nos agarró también un cortocircuito mental. ¿Cómo se está contagiando gente vacunada? Era como que no nos entraba en la cabeza, porque no pasa porque no pasa con otras vacunas en general, o por lo menos no hay tantos datos. Entonces uno tiene la idea de que, bueno, si estás vacunado, uno no se contagiaba. Pero estamos viendo ya que pasó muchas veces de gente que no se contagió al lado de una persona vacunada y otros sí. O sea, hay una cosa que uno nunca va a entender, cómo es realmente el contagio, ¿no? Como por qué uno sí y otro no. Sí, a ver, ¿por qué algunas personas, incluso antes de la vacuna, les pegaba muchísimo más fuerte que otras? ¿Por qué la reacción? Porque eso se entendió de entrada. El problema más grave, los cuadros más graves de COVID eran los que producía el cuerpo una reacción desmedida como consecuencia de la entrada del virus. ¿Por qué algunas personas generaban esa reacción y otras no? Hoy en día todavía no se entiende por completo.
Pero la realidad es que lo que sí se ve es que la vacuna no impide 100% del contagio, pero sí con mucha eficacia los casos graves. Claro. Es decir, que aún las personas que se contagian estando vacunadas, en general, en la enorme mayoría, tienen casos leves. Claro, excepto que tenga alguna comorbilidad, algo previo, ¿no? Por supuesto, claro. Por supuesto, claro. Ahora, por eso esas personas tienen que tener más cuidado, seguir usando tapabocas, digamos, tener precaución. Por último, ¿no, Jorge? La pregunta es porque todos tenemos un miedito, no solamente de si nos vamos a contagiar o no, sino que nos complique la vida, porque la pasamos tan mal que el tema viaje, el tema vacaciones, cierre de actividades, el tema de espectáculos abiertos, viajes que uno puede llegar a tener previsto, hay como un miedito, ¿no?, acerca de otra vez se viene algún cierre, no solamente acá, no solamente acá. Digo, a veces pasa que uno se va a otro país y la cosa está complicada, entonces, ¿qué PCR, qué cuarentena? ¿Lo ve posible eso o ya cree que ya no? No, honestamente yo creo que hoy en día la estrategia que se va a aplicar es cada vez que haya una sensación de que puede haber un riesgo mayor porque hay más circulación del virus, se va a dar un refuerzo de la vacuna. Bien. La estrategia va a ir por ese lado, va a ir por mantener a la gente muy vacunada y cubrirse de ese lado. Y yo creo que, por eso digo, yo refuerzo el mensaje y me parece que no nos deberíamos quedar solo con eso, que deberíamos salir de la pandemia aprendiendo que cuando compartimos ambientes tenemos que tener ventilación para que el aire sea un aire más limpio. Yo tengo un bolsillo, yo tengo 4 bolsillos en el zinc, ¿no? Como soy tan así cuadradito para el tema del orden, yo tengo uno que es el celular, el otro que es la billetera, el otro que es la llave y el otro que es lo que yo sigo usando, que es el pañuelo, como usaba mi abuelo. Bueno, en el del pañuelo, que es el de atrás, yo pongo el barbijo. ¿Tenemos que empezar a tener el barbijo siempre como si fuera un pañuelo, como si fuera una cosa que hay que tener siempre, ya de acá para siempre? El concepto es el siguiente. Hay un experto español, José Luis Jiménez, que influye, digamos, muy influyente con este tema de los contagios, y él lo que dice es lo siguiente: si estamos en una distancia que podemos oler si el otro comió ajo, entonces ahí la única protección es el barbijo, porque no hay ventilación que alcance, porque nos estamos respirando directamente enfrente. Así que si estamos muy cerca o en un ambiente que no está ventilado, ahí es recomendable el barbijo. Si no, si estamos al aire libre o si estamos en un lugar que podemos tener una ventilación razonable, estamos a más de 1 metro de las personas y con el aire corriendo, no es necesario el tapabocas. Clarísimo. Doctor, le agradezco mucho la gentileza y la claridad de los conceptos. No, por favor, que tengan buenas tardes. Un placer. Jorge Aliaga, físico e investigador del CONICET.